bien, seguimos adelante, lo habíamos anunciado ayer, momento de la columna de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Estoy recibiendo a la psicoanalista Natalia Mirza, gracias por estar por acá. Me pasaste un título cuando preparamos la nota que me resultó interesante. ¿Por qué psicoanálisis hoy? ¿Cuál es la duda que se plantea con respecto al psicoanálisis para que querramos explicar por qué sigue vigente hoy? Claro, la idea es un poco dar cuenta, gracias por esta oportunidad justamente, porque el psicoanálisis desde lo cultural o desde lo que vivimos cotidianamente está muy integrado. Todos escuchamos hablar del inconsciente, de los sueños, de los actos fallidos. Está de Edipo en el cine, en la televisión, ni que hablar en los programas, en las escuelas. Pero sin embargo genera resistencias, porque el psicoanálisis viene a traer algo que es incómodo para el ser humano, que es incómodo porque, a ver, sí. ¿Qué sería lo incómodo? Claro. En el sentido sobre todo de que estamos habitados por fuerzas que desconocemos, de que hay aspectos inconscientes que se nos escapan, de que ya no somos dueños y señores de nuestra realidad, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, sino que también hay todo un mundo que nos habita y es desconocido, y no solo desconocido en el sentido de que es no sabido, sino que genera efectos. Y esto lo vemos todo el tiempo, porque nos proponemos hacer algo y nos sale lo contrario. Sabemos que hay determinados vínculos que nos hacen mal, determinados vínculos de pareja que nos hacen mal, y sin embargo una y otra vez caemos volvemos a buscar el mismo tipo de piedra para tropezar. Exactamente. Sabemos que una discusión con nuestro hijo, si va por determinado lado, termina mal, y termina mal porque lo volvemos a hacer. Bueno, ni que hablar, que soñamos, nos olvidamos de las cosas. Entonces eso lo vivimos cotidianamente. Pero es fuerte decir que entonces vamos a estar ajenos a algo nuestro. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que estamos determinados, que no podemos hacer nada al respecto? No, justamente de ahí también la propuesta del psicoanálisis, de acercarse a eso nuestro. O sea que la resistencia sería, a ver si entiendo bien, pues llamémosle una cierta pereza, porque es un trabajo muy pesado de entrar a revisarse a uno, con la ayuda de un psicoanalista obviamente, pero entrar a revisarse, encontrarse todo eso y tratar de modificarlo, debe ser un laburo chino. Bueno, es que es pereza que podríamos... Angustia, exacto, ¿no? Digamos, como que es verdad, es un acto de valentía. Es un acto de valentía que además siempre tiene que ser con otro. Así como... ¿Por qué siempre tiene que ser con otro? Y bueno, porque justamente nosotros, por ejemplo, no podemos vernos la cara sin un espejo, sin un agente externo, una superficie que refleje. Del mismo modo, no podemos acercarnos a lo que no sabemos de nosotros mismos sin otro que nos ayude en ese recorrido. Y no se trata de otro que nos venga a decir o a develar verdades, sino que nos ayude a que nosotros mismos las vayamos encontrando. Entonces, de eso se trata un poco el encuentro analítico. Es siempre con otro y en un vínculo que es diferente. No es como con un amigo, con una madre, con un padre. Es un vínculo que llamamos asimétrico, porque si bien el paciente va y va a tratar de contar todo lo que sepa acerca de sí mismo, es cierto que el lugar del analista queda más desconocido, no queda tan protagónico. El analista, me parece a mí, tú me corregirás, es como que tiene que jugar un doble rol en todas las charlas que tiene con un paciente. Por un lado, ir siguiendo el hilo del discurso del paciente, y por otro, tratar de sobrevolar todo ese diálogo, entendiendo por qué está teniendo ese discurso y qué quiere decir. ¿Sería algo así? Algo así, pero no en traducción simultánea, sino que justamente de lo que va diciendo el paciente se va acercando a una verdad distinta, una verdad de lo inconsciente, que el analista va captando. Y como te decía, gracias a ese rol en el que él se desdibuja, el paciente va a repetir con él, en lo que nosotros llamamos transferencia, sí modalidades y vínculos que ha tenido con sus seres significativos, digamos, con su madre, con su padre. El analista a veces va a jugar un rol como de contrincante, de amigo, de sostén. Eso justamente habla en relación a veces este mito de que el análisis se centra en el pasado, y en realidad no, es una actualización de todo eso vivido. Se vive con el analista en el momento algo significativo de la historia de la persona. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el paciente que de golpe se angustia muchísimo o hace una reacción de muchísima rabia por un cambio de hora o por una suspensión del analista. Esa escena no es actual, se está jugando ahora, pero está trayendo cosas de otros momentos. Y eso también es una posibilidad privilegiada, porque se juega ahora, en el presente, todo eso. Los traspiés los tenemos cotidianamente. El pasado lo llevamos puesto, como decía Cecilia la otra vez, ¿no? Es como la ropa que llevamos puesta. Y eso lo ponemos a jugar ahora.
Bien, hablabas de mitos, digamos, hay uno que se repite mucho, que es como muy clásico, y en esto que decías, ¿no? De si va todo al pasado. Me acuerdo, por ejemplo, del programa de Dolina todas las noches, cuando hace alguna broma que tenga que ver con el psicoanálisis, suele meterlo como sí, mi viejo me fajaba de chico, claro. ¿no? Entonces después tenés lo otro, la gente dice, bueno, a mí no me pegaban de chico, yo no tengo problemas. Pero hay otro mito, que es el de la duración de los procesos psicoanalíticos. La gente dice, bueno, sí, lo que pasa es que una terapia, un proceso psicoanalítico, me va a llevar 8, 10, 15 años. Y yo lo que tengo ganas es me tengo que subir a un avión y tengo miedo de viajar. ¿Y quién me ayuda a resolver eso? Claro. Claro, en realidad en el psicoanálisis no hay un tiempo preestablecido, no hay una duración ya fijada. Como también decía Cecilia la otra vez, cada encuentro es único, es un tratamiento hecho a medida y que se diseña en cada encuentro. Entonces, el tiempo también va a depender de lo que vaya surgiendo entre analista y paciente. Es cierto que tampoco son breves en general, pero también es cierto que las mejorías sí se pueden dar en corto tiempo, igual que en otros abordajes. Lo que pasa es que el psicoanálisis, como está pensando en algo que está detrás de esa fobia al avión, va a intentar, más allá de que ese síntoma mejore, bueno, ir trabajando otras cosas que podrían, si no, generar otro síntoma en corto tiempo. Que ese es otro aspecto también que diferencia de quizás otros tratamientos, que pueden ser muy buenos, pero que cuando están muy centrados en la voluntad, en lo que el paciente, en lo que la persona, porque somos todos, quiere hacer y puede hacer y se propone, muchas veces fallan, ¿no? Desde un tratamiento para adelgazar, hasta quiero dejar de fumar, o como decíamos, quiero dejar de repetir determinadas cosas, me lo propongo, lo quiero hacer, y quizás funciona un tiempo y después, ¿qué pasa? Una y otra vez el fracaso. ¿Por qué? Porque hay fuerzas contrarias que también están actuando ahí, en conflicto. Es como haber cambiado un síntoma, pero no la causa de la enfermedad. Bueno, algo así. Y no pensamos en un ideal de curación, porque siempre vamos a estar en conflicto. Es una de las cosas también de... Estas fuerzas inconscientes hacen que siempre estemos divididos y conflictuados. Pero entonces, no es lo mismo decir, bueno, hay cosas de mí que desconozco, pero sin embargo puedo atravesar de algún modo, tener esa valentía de ir viviéndolas, porque ahí hay algo que se afloja, son como ataduras que se aflojan, no es regodearse en la angustia, al revés, es recuperar algo de la posibilidad de disfrutar, de crear, de ser más libres para elegir, de contactarse con uno mismo. Los pacientes dicen, ¿hace cuánto que no hablaba de esto? Nunca había visto estas cosas desde esta perspectiva, como recuperando algo de sí mismos y de su historia. Es como apropiarse un poco más de la vida de uno. Yo pensaba, bueno, tengo en mi vida 3, 4, 5 cosas que me tienen muy angustiado. Mi hijo adolescente no logro establecer contacto con él, no me escucha. O soy un adolescente y no estoy pudiendo terminar el liceo. O, no sé, tengo recuerdos de mi infancia que me tienen atormentado un poco y no me puedo llevar bien con un tío. O cosas así. ¿Qué hago? Voy con toda esa lista y me siento en el consultorio y digo, mira, yo quiero arreglar esto. Quiero volver a hablar con mi tío porque me fajaba de chico y no me llevo bien con él. Y quiero terminar las 2 materias que me quedaban. ¿Es así o no? Hacemos un punteo y entonces yo te doy unos consejos, unos tips y después todo funciona horrible. Claro, en realidad no. ¿Cómo funciona cuando alguien se acerca por primera seguramente vez? vos vas a llegar así, porque todos llegamos así y tenemos preocupaciones y queremos solucionarlas. Pero yo lo que te voy a decir, bueno, pero hablame un poco más de ti, decime lo que se te ocurra, decime lo que sabés de vos mismo, y entonces ahí seguramente van a ir surgiendo otro montón de cosas. Porque justamente estamos pensando que tenemos en nosotros un montón, un abanico, una situación complejísima de marcas, de deseos, de prohibiciones, de conflictos. Entonces, yo, por ejemplo, te decía, tenés un hijo adolescente que quiere y sabe que se quiere ir de la casa, que quiere crecer, que quiere madurar, y sin embargo, en el último examen de facultad, se duerme. Lo pierde una vez o y pierde. otra vez y otra vez. O se enferma y queda en la camita y mamá le lleva el té, que era lo que una parte de él quería. Entonces, vas a llegar diciendo esas cosas, pero después van a surgir otras. Bien, yo no recuerdo, ahora estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo fechas de cuándo podremos marcar como un inicio del psicoanálisis. Pero esa idea que tenemos de aquel comienzo, que era una cosa muy distante, ¿no? Y de un psicoanalista... Por el 1900 más o menos. Entonces estamos hablando un poquito más de 100 años. De los sueños, sí. Entonces, ¿cómo es eso? Yo llego y me pongo a hablar y es un monólogo, porque del otro lado encuentro una persona que lo único que me va a decir es ¿y usted por qué piensa que dice eso? ¿No? Esa idea ha ido mutando y ha ido evolucionando también el psicoanálisis. El psicoanálisis, claro, es una fuerza viva y en movimiento, porque el mundo pasa, está trabajando sobre la materia viva, como decíamos antes, y se ha ido modificando, ni que hablar. Hay algo
Es un mito esto de la distancia y la desafectivización, en el sentido que te decía que si se juegan ahí cosas que se vivieron o que se van viviendo como si el analista tuviera lugares de padre, hermano, rival, contrincante o sostén, ahí es un lugar de amores y de odios. O sea que ahí están los afectos más intensamente jugados y en un ámbito además de intimidad, de palabra, de recogimiento. Ahí no hay nada frío. Sí es cierto que, bueno, es como te decía, es una relación diferente, no es como con un amigo, no es como con un consejero, ni tampoco como con un cura, porque no tiene que ver con ninguna confesión en juego. Es un vínculo de intimidad diferente y bueno, donde se van a jugar todas estas cosas que no son para nada frías. De todos modos, sí, es verdad, ha ido cambiando, se ha ido ayornando y la situación actual es muy diferente a la que vivimos hace 100 años. Muy bien. Pero justamente, sí, perdón, en este mismo contexto es muy importante y por eso yo creo que el psicoanálisis está vigente y muy vivo, porque hoy en día realmente por momentos es un bombardeo, las exigencias de lo cotidiano, las exigencias de lo social, los 2 millones de mail que tenemos que contestar, nos levantamos ya con los WhatsApp atrasados porque fueron 10 que no contestamos en la noche, el bombardeo mediático, el consumo, esa tendencia como a mercantilizar todo, estuvo Mujica hablando, claro, del tiempo que se gasta, cuando habló esto de los 45 segundos, ¿no? El tiempo de vida que se gasta queriendo alcanzar cosas o ganar más tiempo. Y sí, el ser humano se mueve de esa manera, pero hay momentos en donde uno dice, bueno, pero al final yo quería esto para mi vida, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué sentido tiene? Y por eso es importante también el psicoanálisis, como un momento de rescate de lo subjetivo en el sentido de la dimensión humana, de lo propio, de la posibilidad de enlentecer un poquito el tiempo y pensar en uno, en un momento de reflexividad, pero también de rol activo, creativo. Por eso decíamos, no regodeo con la angustia, apuntar a potenciar lo más de cada uno en el sentido de tener un rol activo y creativo en lo familiar, pero también en lo social, en la comunidad, en el contexto cultural. La apuesta es un poco a esa, a disfrutar, a crear y a liberarse un poco de algunas ataduras. Natalia Mirza, muchísimas gracias por esta visita, por explicarnos, bueno, por qué sigue vigente también el psicoanálisis al día de hoy. Gracias a ustedes. Volvemos a tener una columna de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay dentro de 15 días. Ahora seguimos con Gonzalo Delgado.